Docente, muy buenas. En esta oportunidad vamos a exponer el tema sobre la semana 9, el cual es, nuestro tema es normas en tensión, el rol de los criterios morales en la justicia peruana y su impacto constitucional, en el cual incluiremos el positivismo excluyente e incluyente crítico de Kelsen, Hart, Ferrajoli y Ross. Iniciamos con la descripción del caso La Cantuta. El caso La Cantuta se refiere a la desaparición forzada y asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, en 1992. Estos crímenes fueron perpetrados por el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte asociados a las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. En el proceso judicial se enfrentó el reto de equilibrar la aplicación estricta de las normas legales vigentes y la consideración de criterios éticos relacionados con los derechos humanos. En 2016, la Corte Suprema del Perú condenó a varios responsables directos y posteriormente al expresidente Alberto Fujimori, quien también fue condenado. Eh, en este caso, el encargado, el juez que sentenció fue César San Martín. El juez César San Martín Castro, miembro de la Sala Penal de la Corte Suprema, jugó un rol fundamental en este caso, ya que su sentencia no solo aplicó el derecho penal vigente, sino que también integró principios de derechos humanos y justicia moral al condenar a Fujimori por violaciones de derechos humanos, incluyendo los crímenes de la Cantuta. En este caso, eh, escogimos este caso porque justamente estamos tratando en filosofía del derecho lo que es justicia moral. Es por eso que lo escogimos. Continúa, Jocelyn. La decisión judicial. San Martín, al interpretar el caso, no solo se basó en la normativa penal y la Constitución, sino que consideró también normas supranacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En su fallo, invocó principios éticos relacionados con la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales, argumentando que los actos cometidos por el régimen de Fujimori no podían ser justificados bajo ningún precepto legal. En el caso que vimos, vamos a ver qué es lo que pensaba Kelsen, el positivismo incluyente de Kelsen. Kelsen nos dice que el positivismo incluyente se plantea una separación clara entre el derecho y la moral. Según Kelsen, como ya nosotros sabemos y vamos conociendo, el derecho es un sistema normativo cerrado que debe ser aplicado por los jueces de manera estricta, sin recurrir a consideraciones externas de carácter moral o político. ¿Qué es lo que nos dice Kelsen? Que solamente deben basarse en lo que dice la ley. Ahora vamos a hablar sobre el positivismo incluyente o metodológico de Hart. Hart sostiene que el derecho, aunque autónomo, puede en algunos casos incorporar principios morales en su interpretación y aplicación. Hart no propone una separación radical entre el derecho y la moral como lo hace Kelsen, sino que reconoce que existen normas jurídicas que permiten a los jueces recurrir a consideraciones morales, especialmente en situaciones donde las reglas legales no son suficientemente claras o precisas. Esta perspectiva se conoce como positivismo incluyente, porque admite que bajo ciertas condiciones el derecho puede incluir principios externos para resolver controversias jurídicas. Como podemos ver, Hart incluía un poquito lo que es la moral, no era tan estricto como Kelsen. Continuando con la exposición, el positivismo crítico de Ferrajoli. Ferrajoli propone una teoría del derecho que combina la idea de la legalidad con la necesidad de proteger los derechos fundamentales.
También sostiene que el derecho no puede ser entendido como un sistema cerrado o completamente autónomo, muy distinto a lo que pensaba Hans Kelsen. Como lo plantea el positivismo clásico, sino que debe estar orientado a garantizar los derechos de los individuos frente al poder. Para él, el derecho debe funcionar como un límite al poder y no solo como un conjunto de normas que se aplican de manera mecánica. Su enfoque introduce una perspectiva crítica que reconoce la función del derecho en la protección de la dignidad humana. El realismo jurídico de Ross y apartamiento del positivismo. Para Ross, la actividad judicial no es simplemente la aplicación de reglas preexistentes, sino que implica un proceso en lo que los jueces toman decisiones basadas en su percepción de los hechos y su interpretación del derecho. Este proceso está influido por sus convicciones, su formación, su experiencia y las presiones sociales. Por lo tanto, el derecho no es un sistema cerrado ni autónomo, sino que está interconectado con la realidad social y con las emociones y juicios personales de los jueces. Esta perspectiva del realismo jurídico rompe la concepción positivista que ve el juez como un mero aplicador de la ley. Para Alf Ross, él consideraba que hay muchos vacíos en las leyes, entonces él considera o consideraba en su pensamiento que los jueces tenían la potestad mediante la moral llenar esos vacíos en la ley. Conclusiones. El derecho no puede aplicarse de manera aislada de la realidad social que lo rodea. Los jueces deben tener la capacidad de interpretar la ley considerando factores morales en casos complejos. Es más lo que nos plantea Alf Ross, ¿no? Y el positivismo incluyente no es suficiente para resolver casos que implican derechos fundamentales. Por último, las recomendaciones. Promover reformas legislativas que incluyan expresamente la protección de los derechos humanos en la interpretación judicial. También capacitar a los jueces en principio de justicia y derechos humanos para una mejor toma de decisiones. Por último, incorporar tratados internacionales sobre derechos humanos de manera directa en la legislación nacional. Bueno, docente, eso ha sido todo. Espero que se nos haya entendido. Tratamos de hacerlo lo más rápido posible para que el video no sea muy largo. Mi nombre es Irving Kevin Mamaren Dimas y mi compañera es Abigail Munguía Jocelyn.